yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Hoy quiero empezar la enseñanza sobre el discipulado, la importancia del discipulado y qué es un discipulado. Y en esta tarde quiero que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor, todos lo tenemos. Vamos a leerlos todos juntos y en el nombre de Jesús no me va a dar tos, voy a estar bien. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por la bendición de ser tus hijos, por la bendición, Señor, de estar cada día, Señor, delante de tu presencia, porque todos los días cuando nos despertamos abrimos los ojos solo por tu gracia, delante de ti. Todos los días, en el día y al acostarnos, Señor, dependemos de ti, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre. Enséñanos lo que es el discipulado, lo que tú anhelas que intentamos, lo que tú anhelas que aprendamos, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, Señor. Porque tú eres, Señor, el que nos abre la mente, el que nos abre el corazón. Somos buena tierra, Padre. Cada semilla cae en buena tierra. Diga, mi corazón es buena tierra. Diga, mi corazón es buena tierra, en donde cae la semilla y da su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Y hablando del discipulado, nosotros podemos ver que Jesucristo es la roca. Diga, Jesucristo es la roca de la casa, la roca de nuestra vida. En Jesucristo nosotros estamos plantados. Es una clara revelación que glorifica el santo nombre de Dios, que Él es la roca. Si nosotros estamos edificados sobre la roca, nosotros no seremos movidos. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán situaciones adversas, porque en cualquier momento puede llegar alguna situación, pero cuando estamos sobre la roca no somos movidos, no podemos caer. ¿Por qué? Porque la roca es Jesucristo y Él es el que nos tiene bien cimentados y bien agarrados. En Jeremías capítulo 1, versículo 10, nosotros vemos impregnado el carácter profético de Dios, en que Dios tiene un propósito cuando nos llama. Dios tiene un propósito cuando nos alcanzó, cuando Él vino a esta tierra para darnos vida, para morir por nosotros. Él vino con el propósito de salvarnos, con el propósito de restaurarnos, con el propósito de darnos vida y darnos vida en abundancia. Pero no solamente vida en abundancia, sino que después de que tomó a sus discípulos, los capacitó por 3 años y medio, entonces sopló en ellos el Espíritu Santo y dijo: recibid. Entonces viene y les dice en Mateo 28, 19: y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dice que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación. En que ahora nosotros tenemos vida, vamos a transmitir la vida. Ahora tenemos las buenas nuevas, vamos a llevar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Voltea a la persona que está enseguida y dile: si no sabías tu propósito es transmitir el corazón de Dios. Dile: tu propósito es llevar las buenas nuevas a tu familia, a tu casa, a tus vecinos, en tu trabajo, en la calle, en la escuela, en tu nación. De repente sales de visita, de repente sales a convivir con alguien. Tú tienes un mensaje de esperanza, tú tienes un mensaje de paz, tú tienes un mensaje de bendición. La revelación por medio
de un estudio sistemático nos va a hacer a nosotros examinarnos a nosotros mismos de tal manera que vamos a alinear nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios siempre le va a ir bien. El que camina en la perfecta voluntad de Dios, aunque pase por valles de sombra de muerte, aunque pase por peligros, aunque pase por ríos, aunque pase por el fuego, la mano poderosa del Señor lo sostendrá, la mano poderosa del Señor lo va a sacar, la mano poderosa del Señor lo va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Este año lo estamos empezando, pero no vamos a seguir lo mismo que hicimos en el año 2018, sino que este año nos hemos propuesto acercarnos a Dios. Si tú ayunas, muy bien hecho, hazlo más, porque el beneficio del ayuno es personal, es para ti, es para tu crecimiento, es para tu sensibilidad, es para que aprendas a discernir la voz de Dios, es para que seas sensible al Espíritu Santo. El ayuno que Dios nos pide es que nosotros podamos desatar, dice, las cargas sobre las personas, que no pongamos el yugo sobre las personas, que nosotros podamos ayudar al necesitado, que nosotros podamos extender nuestras manos al que está solo, que nosotros podamos orar por aquel que está en situaciones difíciles y adversas. Entonces nacerá nuestra luz y se irá alumbrando cada día más y más. En otras palabras, no caminaremos en tinieblas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voltea a la persona que tienes enseguida y dile: no caminaremos en tinieblas, porque habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, hay un estado de paz y alegría. Diga: paz y alegría. Mira, mi hermano, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, hay paz y hay alegría. No importa lo que esté sucediendo, no importa las noticias, no importa lo que digan otros, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor ha declarado que este año es el año de la examinación, de examinarnos a nosotros mismos y de alinearnos a los caminos del Señor. Cuando empezamos leyendo el libro de San Mateo, y yo le pido que usted lea ese libro capítulo por capítulo, léalo, porque en ese libro el Señor nos hace examinarnos, nos hace mirarnos las intenciones de nuestro corazón, sale a la luz. Nuestra mente se abre, nuestro entendimiento se abre, el temor santo de Dios llega a nuestra vida. Hay algo que despierta dentro de nosotros, hay algo que nos dice: no es suficiente, hay algo que nos dice: no estás haciendo lo correcto, hay algo que nos dice: hay algo más adelante, hay una extra milla. No te conformes con solamente dar lo que se te pide, sino que hay una extra milla. Levántate a orar. Si te levantabas a las 8 de la mañana a orar, levántate a las 5. Si te levantabas a las 5, levántate a las 4. Si te levantabas a las 4, levántate a las 3. Si te levantabas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, pero haz algo, extiende, camina la extra milla, porque hay una milla extra, hay una milla extra. Y los que caminan la milla extra son los que miran el rostro de Dios, los que caminan la milla extra. Por eso dice el Señor que el que temprano me busca me hallará, el que temprano me busca me encontrará. El que busca encuentra, al que toca se le abre, al que pide se le da. Y viene el Señor, y hablando del discipulado, hay algo tan importante en el discipulado, y el que nos enseñó lo que es un discipulado de una manera tan clara es Jesucristo. Se trata de una relación entre el Padre y su Hijo. El discípulo tiene que ser hijo de Dios, entender que es un hijo, porque si somos discípulos sin entender que somos hijos de Dios, entonces servimos como siervos y hacemos solo lo que se nos pide, y cuando tenemos tiempo, y cuando queremos, o cuando podemos. Pero si servimos como sirvió Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Lo que oigo hablar a mi Padre, eso es lo que os hablo. Lo que he aprendido de mi Padre, eso es lo que os enseño. Entonces los fariseos no podían entender eso, no podían entender lo que Cristo les estaba enseñando, que era una relación de padre a hijo, que era una relación en donde el discípulo no simplemente es discípulo, y discípulo viene de la raíz disciplina. Diga: disciplina. Entonces
¿Quién es el que disciplina? El padre. ¿Quién es la que disciplina? La madre. Sabes que un maestro no te va a disciplinar de la misma manera que te discipula tu padre. Un tío no te va a discipular de la misma manera que te discipula tu padre. Un amigo no te va a discipular. Un babysitter no te va a disciplinar de la misma manera que te disciplina un padre. Entonces viene Jesús, se presenta en medio de los religiosos, se presenta en medio de los fariseos y les dice, yo soy hijo de Dios, yo he venido de mi padre me ha enviado. Y ellos se rasgaban el vestido, decían: blasfema, ¿cómo este puede llamarse un hijo de Dios? ¿Cómo se puede hacer pasar a sí mismo como hijo de Dios? Pero lo que Jesucristo les quería enseñar es que Él vino para salvar, Él vino para restaurar, Él vino para dar vida y Él vino para acercarnos al Padre. Por eso dice el apóstol Pablo que vino Cristo y nos adoptó para hacernos hijos. Ahora leemos el libro de San Juan capítulo 1 y en ese capítulo, mi hermano, se resume lo que Cristo vino a hacer, porque Cristo vino, y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces tú eres un hijo, yo soy una hija. Cuando entendemos que somos hijos de Dios, vivimos como hijos, nosotros pensamos como hijos, actuamos como hijos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo tengo derecho a hacer lo que hacen todos, puedo hacer lo que se me venga en gana, pero no me conviene, porque yo ya no soy del mundo, dijo el Señor. Mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso en San Juan 17, cuando Él oraba, todo ese capítulo nos habla de la oración de un hijo a su padre, y viene y se presenta delante de su padre, no como un siervo, sino como un hijo que fue disciplinado desde que salió del vientre de su madre como hombre, porque recuerde que Cristo es Dios. Él es siempre desde el principio, y en primera de Juan capítulo 1 versículo 1, que todo cristiano debe de entender este versículo que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está hablando de Jesucristo, diga, de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos nosotros asimilar los pensamientos de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Se nos abren los ojos y empezamos a ver el panorama con los ojos de Dios. El hijo habla como su padre, se comporta como su padre, actúa como su padre, cuida lo que es de su padre, se esfuerza porque sabe que tiene una misión, que tiene un propósito, sabe que no está edificando su reino, sino el reino de su padre, sabe que está en una temporada en esta tierra, porque todos estamos pasando por esta tierra. Voltea a la persona que está enseguida y dile: estamos pasando por esta tierra, no nos quedaremos aquí. Entonces viene el Señor y les enseña sobre los talentos. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a presentar delante del Señor, y delante del Señor allí nosotros daremos a conocer con qué edificamos. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 al 13. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 al 13, y apúntelo porque es tan importante que usted lea la palabra conmigo. Y dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Pero luego sigue y dice: madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahora, mis hermanos, dejando un estado de paz, pero este estado de paz viene cuando nosotros edificamos, y edificamos con oro, edificamos con plata y edificamos con piedras preciosas. Estamos en la voluntad de Dios, pero también están los que están edificando con madera, con heno y con hojarasca. Y cuando leemos este versículo, debemos de preguntarnos a nosotros y preguntarle a Dios: ¿en dónde estoy edificando? ¿Cómo estoy edificando, Señor? ¿Estoy edificando con oro,
con plata, con piedras preciosas, o estoy edificando hojarasca, o estoy edificando con heno, o estoy edificando? ¿De qué manera estoy edificando? Porque dice que será probado por el fuego. Diga, por el fuego. Y cuando las piedras preciosas pasan por el fuego, no se quemarán, no se extinguirán, al contrario, les sale un brillo más hermoso. Pero el heno, la hojarasca, cuando pasa por el fuego, al instante se quema, se consume y deja de ser, ya no es, desapareció, ya no resistió el fuego. Y viene aquí el apóstol Pablo y le habla a la iglesia de los Corintios: mis hermanos, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, y estamos viviendo en tiempos de prueba, y estamos viviendo en tiempos en el cual parecía, hay cosas que deslumbran y se miran y pareciera que fuera de Dios, pero no es de Dios, porque llegará a ser probado, y cada uno será probado por la obra, el trabajo, ¿es de Dios o no es de Dios? Y eso es lo que Cristo quería enseñar a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos hombres en aquel tiempo, que era la relación de un padre a un hijo, para que ellos pudieran soportar la disciplina, pudieran soportar la reprensión, pudieran soportar la disciplina. Cuando viene un padre y castiga a su hijo, usted castiga a su hijo porque no lo quiere, o lo castiga porque lo quiere. Nosotros, cuando disciplinamos, llegamos al punto de disciplinar, es porque el hijo se está pasando, la niña o el niño se está pasando, y los amamos tanto que decimos: si yo les sigo permitiendo y les sigo dejando pasar esto, va a terminar muriendo, va a terminar en la calle, va a terminar cholito, va a terminar cholita, va a terminar acostándose con cualquiera antes de casarse, va a terminar. ¿Por qué? Porque usted le ama. Entonces dices: yo lo amo, lo voy a disciplinar, y lo disciplinas porque lo amas. Ahora, tu hijo, ahora déjeme darle el otro ejemplo. Nosotros, sin Cristo, ¿cómo fuimos disciplinados? A golpes, ¿verdad que sí? Nos agarraban nuestros padres y nos daban con golpes y nos insultaban. ¿Usted dejó de amar a su padre porque lo disciplinó? No dejamos de amar a nuestros padres, los seguimos amando. Diga, ¿por qué los seguimos amando a pesar de que nos disciplinaron? Porque somos hijos. Diga, porque eres mi papá. Un padre no se reemplaza, tampoco un hijo se reemplaza. Un esposo y una esposa se puede reemplazar, un tío y una tía también, pero un hijo y un padre no se reemplazan. Y esa es la relación que Cristo anhela tener con nosotros. Esa es la relación que Cristo anhela que nosotros podamos entender, que la relación de un discípulo es de un padre a un hijo, y de un hijo a un padre. El padre corrige a su hijo, el padre disciplina a su hijo, el padre guía a su hijo, el padre nutre a su hijo, el padre lleva a su hijo al cumplimiento de su propósito, el padre le abre camino a su hijo, el padre se imparte en su hijo, el padre le enseña a su hijo. Ahora el hijo viene y el hijo recibe la disciplina, recibe la corrección, entiende lo que el padre quiere. Entonces el hijo viene, respeta a su padre, se somete a su padre, obedece a su padre, quiere ser como su padre, quiere que su padre se sienta orgulloso, quiere que su padre se sienta orgulloso de lo que ha hecho. Entonces vino Jesús a esta tierra, y él dijo que no vino por su propia cuenta, sino que el Padre lo envió a venir a esta tierra, porque eso es lo que él nos quiere dar a entender. Y les dijo: no os dejaré huérfanos, que es lo que nos dice en el libro de San Juan, cuando nos habla en el capítulo 16 del Espíritu Santo. Dice: no os dejaré huérfanos, os conviene que yo me vaya. Y este capítulo es un capítulo tan hermoso que todo creyente debe de entender, conocer, y no solo conocer, sino recibir esa promesa de la cual Cristo nos ha hablado. En San Juan capítulo 16 nos habla de la venida del Espíritu Santo, y dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, entonces no vendría el Espíritu Santo. Pero primero dice: no os dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfano? ¿Un tío o una tía? Es un padre. Entonces Cristo es nuestro Padre. Él vino a manifestar al Padre, Él vino a revelar al Padre, Él vino a enseñarnos que esa es la relación
relación que Él quiere tener con nosotros, iglesia. Y cuando nos levantamos entendiendo ese propósito, abriendo nuestro corazón, nuestra vida es cambiada. No caemos en rutina, ya no vivimos un evangelio que es una rutina. Voy a la iglesia porque pues hay servicio, hoy es viernes, hoy es domingo, el día que sea, vamos, pero no se va con un anhelo, no se va con un deseo, no se va con el anhelo de dar, no se va con el anhelo de recibir, de escuchar la voz de Dios, no se va con el anhelo de después irse a vaciar en alguien, porque somos un vaso, porque tenemos un propósito, porque tenemos una misión. Cuando entendemos que tenemos un propósito, tenemos una misión y somos un vaso en las manos de Dios, mira mi hermano, cada día no te alcanzarán las horas, cada día no terminarás cansado, sí, pero contento en tu corazón de decir: Señor, como quisiera que se alargara el día, porque hay tanto que hacer, pero no tanto que hacer de ociosidad, sino tanto que hacer de lo que Dios te habla, de lo que Dios te revela, de lo que Dios te enseña, de lo que Dios. Y mira lo que dice Salmos capítulo 15, vamos a verlo juntos. Y este capítulo es un capítulo que nos enseña, en donde Dios nos enseña quienes están cerca, quienes te escuchan. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad y en su corazón y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas jamás, cuando dice jamás resbalará. El que hace estas cosas jamás resbalará. Ahora, cuando Dios nos habla de aquel monte santo, el que sube al monte santo es el Hijo. Cuando nosotros leemos los 4 evangelios que Cristo nos ha dejado, nos habla de que al terminar el Señor se apartaba y se iba para orar a su Padre, dice, y allí delante de su Padre recibía y daba, abría su corazón, porque tenía una relación de padre a hijo. El hijo iba a su padre, a su refugio, a su protector, al que lo dirigía, al que sabía exactamente lo que deseaba. Entonces Cristo no hacía su voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo había enviado. Y de la misma manera Él nos pide a nosotros que nos acerquemos como hijos. Tú eres hijo, hermano, tú eres hija. Si tú entiendes que eres un hijo y eres una hija, serás un discípulo, buen discípulo, adiestrado, probado. ¿Por qué? Porque pasarás por disciplinas y las recibirás y dirás: gracias, Señor, por corregirme, aunque me dolió, pero era necesario entender que no iba por un buen camino. Gracias, Señor, por instruirme. Entonces ahora conversamos, nos acercamos al Señor como hijos a un Padre. Y cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, nuestra vida cambia, nuestra forma de vivir cambia, nuestra forma de hablar cambia. Llega una paz, llega una seguridad. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios no nos deja. Reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos viene de Dios. Sueñas, y cuando sueñas dices: yo tengo un sueño, y ese sueño no es mío, sino que es Dios el que lo ha depositado en mí, porque es Dios el que nos despierta el espíritu, es Dios el que nos despierta el alma, es Dios el que pone su sueño en nosotros, el que pone su anhelo en nosotros. Y te levantas y sabes y miras y sabes que tienes un propósito, sabes que estás en esta tierra con un propósito, sabes que de ti hay vida para otras personas, sabes que tú naciste para hacer la diferencia, sabes que tú no eres cualquier persona, sabes que tú eres un hijo, que tú eres una hija, y que es necesario que en la voluntad de tu Padre te encuentres, y es necesario que en los negocios de tu Padre te encuentres. Dijo el Señor: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre?
No malentendemos las cosas que no son de Dios. No malentendemos lo que no viene de Dios, sino que caminamos con el Señor y entendemos que Él tiene un propósito con nosotros, que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Le voy a pedir a los sugieres que por favor me pongan orden. Realmente estamos en medio de la palabra y yo creo que no venimos nosotros a perder el tiempo, sino que venimos para escuchar la palabra del Señor. Mire lo que dice, vamos a ver en Proverbios 23, 26. Mira lo que dice la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Viene el Señor y nos habla. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es preciso aprender que primeramente como hijos debemos de contemplar el modelo de Jesucristo con su Padre, el de su Padre con Él. Y viene y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nos enseña a entregar el corazón al Padre, a darle nuestro corazón al Padre. Cuando nuestro corazón está en el Padre, entonces el Padre nos instruye y el Padre nos guía, el Padre nos corrige y el Padre nos disciplina y el Padre nos lleva hacia el propósito que Él tiene con nosotros. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Esto nos deja bien claro que esto es el Hijo según el concepto divino de que estamos en la voluntad del Padre, caminamos en la voluntad del Padre, hacemos la voluntad del Padre, y esto es lo que Dios anhela, lo que el Padre anhela de sus hijos. ¿Qué anhela el Padre de sus hijos? ¿Tú le has preguntado alguna vez al Señor? Padre, ¿qué anhelas de mí? Hoy empezamos el año 2019, en el cual tú le puedas decir, Padre, ¿qué esperas de mí en este año? ¿Cómo viví el año 2018? ¿Te agradó la manera en que viví? ¿Te agradó la manera en que me conduje, Señor? Señor, ayúdame. No quiero vivir de la misma manera, Padre, guíame. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero estar en tus propósitos, quiero obedecer a tu corazón, así como tú obedecías a tu Padre. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero caminar contigo, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, de ti, quiero hacer feliz tu corazón. ¿Te son aceptables mis servicios? ¿Te es aceptable mi alabanza? ¿Te es aceptable mi adoración? ¿Te es aceptable mi vida? Ahora, es un hijo hablando con su padre, un hijo que anhela agradar el corazón de su padre. Por eso dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? Dice otra versión, ¿quién habitará en el tabernáculo y morará en el monte santo de Dios? En el monte santo de Dios, ¿quién habitará? ¿Quién habitará con Dios? Porque dice morar, nos habla de vivir, no nos habla de solo subir y bajar. Y ese es el problema, porque no hemos entendido que somos hijos de Dios y que vivimos en la casa de nuestro Padre. Creemos que solo cuando sentimos a Dios subimos, pero después no bajamos. Oh no, ahora no sentí nada, ahora no siento nada, ahora no siento la presencia de Dios. Pero un hijo no necesita sentir la presencia de su padre para saber que su padre es su padre. Oh, bendito sea el Señor. Un padre sabe que su hijo es su hijo, esté en la casa o no esté en la casa. El hijo es el hijo. Por eso viene Jesucristo y le da el ejemplo a sus discípulos. Mientras les enseñaba, había un hombre que tenía 2 hijos. Vino el más pequeño, le pidió la herencia y se fue a un lugar lejano a malgastar y a vivir. Pero el padre nunca dejó de ser su padre, y el hijo nunca dejó de ser su hijo, a pesar que no estaba en la voluntad de su padre. Oh, bendito sea el Señor. Mire, mi hermano, en la palabra viene Jesucristo. Por eso es necesario que nos abra la mente, que nos abra el corazón, que nos abra el entendimiento. Cuando leemos la palabra, sabe que solo Él nos puede abrir la mente cuando nosotros leemos, para poder entender su corazón, para poder sentir el palpitar de su corazón y podamos crecer nosotros desarrollándonos delante de la presencia de Dios, porque eso solo Dios lo puede hacer. Vuelve este hijo después de haber gastado, después de haber vivido perdidamente, y cuando el padre lo mira de lejos, corre a su hijo y dice, mi hijo muerto estaba y ahora vive, perdido estaba y ahora ha sido encontrado. Oh, un discípulo no deja de ser un discípulo de la noche a la mañana cuando entiende que es un hijo. Sí, pueden venir pruebas, pueden venir
que el hijo vuelva a la casa, y el padre siempre va a amar al hijo, y el lugar del hijo nadie lo toma. Usted puede tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 2 hijos, y aunque uno se le vaya, el lugar del que se fue siempre va a estar ahí desocupado. Siempre. Siempre. Porque su hijo es su hijo. Y eso es lo que Jesucristo vino a enseñar a los fariseos. Que ellos entendieran que eran hijos. Que no simplemente era tener el conocimiento de la palabra. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no entiendo que soy hija, siempre va a haber un vacío en mi corazón. Pero al entender que Dios es mi Padre, Él viene y llena todo el vacío. Y cuando Él llena todo ese vacío, entonces ahora podemos perdonar, podemos nosotros volver a empezar, podemos nosotros amar sinceramente, podemos nosotros, ¿por qué? Porque entendemos el corazón del Padre. Si no entendemos el corazón del Padre, vivimos como queremos, hablamos como queremos, no nos importa, buscamos nuestros sueños, buscamos nuestras metas, miramos a la iglesia como cualquier cosa, no lo miramos como la casa de nuestro Padre, no lo miramos como un lugar en donde nos reunimos porque tenemos hambre de su presencia, porque tenemos hambre, porque anhelamos nosotros levantar su nombre, porque anhelamos nosotros, diga yo soy la iglesia, tú y yo somos la iglesia, no es el edificio, somos nosotros. Y en donde se juntan, ahí venimos todos juntos y nos juntamos, y el Espíritu Santo se empieza a mover. Y cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, somos como aquellos carbones que llegan todos juntos, y ese fuego empieza a soplar y a soplar y a soplar, y ese carbón se empieza a encender y empieza a arder y vuelve a despertar algo en ti. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que te ha sido dado por la imposición de las manos. Dice, no lo descuides, aviva el fuego que está en ti. Oh, bendito sea el Señor. Hay un fuego dentro de ti que aunque pareciera que se hubiera extinguido, no se ha extinguido, porque el Espíritu Santo viene para soplar. Y a medida que tú le buscas, y a medida que tú te acercas, y a medida que tú subes al monte santo, allí en el monte santo se escucha la voz de Dios. Allí en el monte santo se entiende la voluntad de Dios. Y tenemos varios ejemplos, y voy a empezar con el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no pudieron subir nadie más con él. Josué le seguía, Josué estaba siempre con él, pero Josué llegó al pie de la montaña y allí lo esperó, y él subió arriba. Y cuando subió arriba, dice que allí se le apareció Dios, y allí Dios le entregó la tabla. Digan, los mandamientos se los entregó directamente. Dios habló con él, conversó con él. Oh, iglesia, bendito sea el Señor. Y Moisés llega a ser aquel discípulo tan tremendo que su vida, no hay otra vida, y dice que no hay otro hombre tan manso como Moisés. Pero Moisés no era manso. Moisés, por la ira que tenía, Moisés, por lo arrebatado que era, terminó matando a un egipcio en un arranque de ira. Pero ¿qué es lo que lo hizo ser manso? Diga, la presencia de Dios. A medida que estaba en la presencia de Dios, algo empezó a cambiar en él. Y no se daba cuenta cómo Dios mismo se impartía en él. Dios mismo se impartía en él. Oh, mis hermanos, yo sé cuánto alguien está en el monte de Dios, y sé cuánto alguien no conoce lo que es estar en el monte de Dios. Cuando estamos en los servicios y están en el celular, estamos en los servicios y están hablando del pájaro, de fulano, de sotano, de todos se acuerdan, y en vez de poner, porque el que conoce la presencia, el que sabe quién es su Dios, llega y le da todo el tiempo a Dios. Sabe que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, porque hay una impartición en él, no de un hombre, sino de Dios mismo. Por eso, a medida que tú buscas a Dios, a medida que tú te metes con Dios, a medida que tú le hablas a Dios, no necesitas hacer alardes de cuánto conoces, de cuánto haces, no, sino que tu mismo carácter va cambiando. Y lo primero que cambia es el carácter, lo primero que cambia es el corazón. Moisés ahora era un hombre manso, que en toda la historia no se ha visto otro hombre tan manso y tan humilde como Moisés. Y miramos nosotros a un Pablo, y vemos también al apóstol Pablo, el tiempo que pasaba con Jesús.
Dios es su padre y era él su hijo, y tenía la relación de padre a hijo. Por eso Pablo, no hay nada que lo detuviera, no hay nada que lo desalentara, no hay nada que lo subiera arriba y lo bajara abajo. Si lo criticaban, eso no lo ponía abajo. Si lo adulaban, eso no lo ponía arriba. Pablo tenía una meta bien clara, Pablo tenía un camino bien trazado, y ese camino era Cristo, y esa meta era Cristo. Dijo, yo, dice, sigo al blanco, dice, prosigo la meta al blanco, y ese blanco es Jesucristo. Ese es nuestro blanco para este año 2019. Es una decisión que tomamos de decir, Padre, me rehúso a vivir de la misma manera. Yo tengo una meta, y mi meta es Cristo. Tengo una meta, y mi meta es conocer el corazón de Cristo. Hay tantas doctrinas que se están levantando, y si nosotros no tenemos a Cristo como el blanco, como la meta, como el propósito, como todo en nuestras vidas, dice que muchos son los escogidos y pocos son los llamados, pero aún los llamados serán apartados por vientos de doctrinas, y teniendo comezón de oídos se van a empezar a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Algo, un deseo frustrado, un deseo que está allí. Cuando algo malo sale de tu boca, no salió de repente. Cuando dices ups, no fue ups, ya estaba en tu corazón por mucho tiempo, ya estaba el mal ahí como una semilla maquinando, y salió. Cuando alguien cae en pecado, dice, ay, resbalé y metí la pata. Mentiras, no resbaló y metió la pata, empezó por sus ojos, por sus oídos, entró a su mente, y a medida que lo permitía bajó a su corazón, y ahí se mantuvo por meses, aún por años, y de repente cuando dio a luz, lo dio a luz porque ya no lo podía contener adentro. Por eso dice el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. Que un Padre nos enseña y nos dio el arma más poderosa, el de velar y el de orar para no caer en tentación. Jesucristo mismo estuvo expuesto a todas las tentaciones que tú y yo estamos expuestos, pero Él se apartaba y oraba a su Padre cada día. Entonces bajaba, sanaba a los enfermos, predicaba, anunciaba las buenas nuevas, restauraba, levantaba a los muertos, pero pasaba horas delante de su Padre. Ahora no te encuentras a la mayoría de los cristianos en el Facebook pasando horas y horas y horas y horas en el Facebook. Y yo me pregunto, ¿y dónde está su vida de oración? No cuidan, no hay una necesidad en la cual puedan atender. ¿Dónde están? Ahí los van a encontrar. Y el tiempo se acaba, y el tiempo se acorta, y vienen cosas terribles, pero aquellas cosas terribles las deben de tener miedo los que no conocen a Dios, pero los hijos no tienen por qué temer, porque nosotros estamos seguros con el Señor. Pero obedecer, diga obedecer y ser discípulo. Diga Enoc. ¿Qué es un discípulo? Enoc, el que caminó con Dios y se fue con Dios. Eso es lo que significa Enoc, el que caminó con Dios. Y ahora venimos y miramos el libro de los Hechos, miramos el libro de Lucas. Y cuando miramos el libro de Lucas en el capítulo 1, en la primera introducción, y el libro de Hechos en el capítulo 1 y en la primera introducción, está dedicada a un hombre llamado Teófilo. Digan Teófilo. Y Teófilo significa amigo de Dios, el que camina con Dios. Dios tiene el anhelo de hablar a tu corazón. Este año para ti no va a ser el mismo. Mira lo que dice en Gálatas 3:7. Vamos a buscar Gálatas 3:7 y apúntalo ahí si tienes en algo que apuntar. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabe que los fariseos se agarraron de este versículo y dijeron, ¿por qué tú no nos llamas bastardos si hijos de Abraham somos nosotros? Pero luego viene Jesús y les habla nuevamente a ellos y les dice que si Abraham fuera vuestro padre, las obras de Abraham haríais. Dice, pero como no, entonces ellos vienen y no conocen
no conocen quién era su padre, pusieron su fe en un hombre sin conocer al Padre de los padres. Porque ¿quién es el Padre de los padres? Cristo Jesús. Dios es el Padre de los padres. Mira lo que dice el Hijo. Juan capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dijo Jesús acerca de hacer la voluntad de su Padre. San Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y viene aquí Jesucristo y les enfatiza a los doctores de la ley que no habla por su propia cuenta, sino que Él hace todo lo que mira hacer a su Padre. Y eso es lo que Él espera de nosotros, que todo lo que miramos a Él hacer, eso hagamos nosotros. Oh, bendita iglesia de Dios, tú te levantas para ver que no eres huérfano, para ver que tú tienes a tu Padre, para ver que tú estás aquí con un propósito, con el propósito que Dios te va a dirigir, con el propósito hacia donde Dios te va a guiar, con el propósito de crecer, con el propósito de madurar. Mira, iglesia, cuando Cristo vino a mi vida, yo tenía, primero cuando conocí a Cristo, tenía 11 años, y algo me impactó tanto cuando fui con mi abuela. Era una mujer de oración, era una mujer que pasaba de rodillas delante de la presencia del Señor, y yo escuché de Cristo, pero cuando volví con mi madre, nunca más volví a escuchar de Cristo. A los 15 años volví a escuchar de Cristo cuando tuve un accidente en el cual me dieron por muerta, pero Dios me dio otra oportunidad. Allí se me presentó otra vez el Evangelio. Sabe, después de 1 año, 2 años, pasamos por etapas difíciles. No quería dar mi vida a Cristo, no quería someterme, hasta que un día llegué a un lugar y me acuerdo que me senté hasta la parte de atrás. Tenía 16 años, y a mis 16 años Dios me impactó tanto, Dios tocó tanto mi corazón, Dios hizo algo en mí. Estaba atrás y desde atrás terminé en el altar, y en el altar no dejaba de llorar. Yo nunca había llorado delante de nadie, yo nunca había mostrado alguna emoción, pero ese día era como que si toda mi entraña saliera por mi boca, y me quedé allí postrada. En aquellos tiempos, como todos los tiempos, sabe que el único mal que ha apartado al hombre de Dios se llama pecado. Y había tanta gente, adultos, jóvenes, que hacían lo que querían. Unos llegaban a escuchar, otros llegaban a entretenerse, otros llegaban a buscar novios, otros llegaban a muchas cosas menos a buscar a Dios. Pero Dios me impactó tanto que no me importaba lo que otros hicieran. Yo anhelaba escuchar de Dios, yo anhelaba crecer con Dios, yo anhelaba conocer a aquel Dios que es real, aquel Dios que hace algo, aquel Dios que me transforma. Y en cada reunión hasta el día de hoy nunca he salido igual, nunca ha sido un servicio más. Siempre en cada reunión había algo, siempre en cada reunión había una impartición de Dios para mi vida. Y me propuse algo y dije: Señor, yo quiero conocer al Dios de la Biblia, yo quiero conocerte, yo anhelo conocerte. Tengo tantos errores, tengo tantas cosas de las cuales no soy digna de ti, pero me agarro de ti, porque ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Me rehúso a vivir como vivo. Fui la primera que vine a Cristo y dije: yo quiero que alcances a mis hermanas. Y alcanzó a mis hermanas. Después mi madre y mi padre, que no estaban con nosotros. Señor, yo quiero que alcances a mi madre, que alcances a mi padre. A mis 18 años yo ya tenía mi célula, y desde entonces nunca he dejado de predicar la palabra. Desde los 18 años, y me acuerdo que en una de mis células, mi mamá, cuando la invitábamos, que no, y se enojaba con nosotros. Pero un día, en medio de la célula, yo hice el llamado y dije: quien quiera recibir a Jesús, yo siempre oro con los ojos cerrados, que pase enfrente. Y ese día mi madre, cuando abrí los ojos, estaba frente a mí, recibió a Jesucristo. Hace 3 años regresé de las misiones de África. Después de vivir 7 años en África, fui a México a visitar a mi padre. Y sabe, recibió a Jesucristo y me dio la dicha de bautizarlo. Me dice: hija, has bautizado tanta gente, ¿por qué no me bautizas también a mí? Ahí entra la promesa
del hijo a su padre y del padre a su hijo, de que cuando tú le das tu vida a Dios y tú sabes que eres un hijo, Dios va a alcanzar a tu familia. Se tomó años para alcanzar a mi padre, casi toda una vida mía se tomó para alcanzar a mi padre, pero lo alcanzó porque me propuse en mi corazón, como Daniel con sus amigos, no contaminarme, viera lo que vieran mis ojos, escuchara lo que escucharan mis oídos. Una sola cosa me propuse y fue poner las manos sobre el arado, poner mi mirada en mi meta, poner mi mirada en el único que me devolvió la vida, en el único que me levantó, en el único que me sanó, en el único que me cambió y en el único que me transformó. ¿Sabe, iglesia? Ese es el mismo Dios que sigue llamando, ese es el mismo Dios que sigue alcanzando y ese es el mismo Dios que sigue hablando. Y este año 2019 nos vamos a agarrar de Él, vamos a ser discípulos, hijos discípulos, hijos discípulos. Vamos a acercarnos a nuestro Padre, hablando lo que escuchamos, hablando lo que miramos, lo que Él nos enseña, eso vamos a llevar. Hay una gran necesidad en este tiempo y Dios viene para restaurar. Muchos dicen, y siempre me duele el corazón cuando escucho esta expresión: Dios está limpiando su iglesia y está sacando a toda la gente mala, a todas las mentiras del diablo. La Biblia dice que Dios limpiará su era en los tiempos postreros, cuando sea el fin. Pero Dios no está limpiando su iglesia ahorita, porque si lo estuviera limpiando, la primera descalificada sería yo. Dios quiere hijos para que se levanten y vayan por el caído, vayan por el que está solo, vayan por el necesitado, vayan por aquel que es débil, para que ellos vengan a Cristo, porque dijo el apóstol Pablo: ayudar al caído, no sea que mañana seáis vosotros. ¿Y quién nos ayudará a vosotros? El problema es que no hemos entendido que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tu hermano de sangre, ¿lo dejarías morir porque se fue de tu casa? ¿Verdad que no? Nosotros somos hermanos en Cristo y de sangre también, porque en aquella cruz derramó su sangre y nos selló y nos hizo sus hijos, nos hizo una familia. Iglesia, al menos que tú entiendas que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo, no vas a recibir completamente la impartición que Dios quiere hacer a tu vida, y esa impartición impartirla a tus hijos y a tu generación. Hijos biológicos, hijos espirituales, en donde tú te puedas impartir a ellos. Cuando ya no sientes el deseo de orar, dile: Señor, ayuda a mi debilidad. No quiero vivir en la carne, Padre. Tú estuviste en esta tierra, tú sabes lo que es pasar por esta tentación, tú sabes lo que es pasar por esta lucha. Ayúdame. Y dijo el Señor: y yo estoy con vosotros todos los días. Y Él está allí para ayudarnos. Por eso contó la historia del hijo pródigo, porque un padre no acusa a su hijo, lo recibe, lo restaura, lo sana, lo levanta y le vuelve a dar otra oportunidad, le devuelve su lugar. Y este año Dios restaura la posición de muchos hijos que por algún motivo, porque el diablo anda como león rugiente y él odia a los hijos, porque sabe que los hijos son los herederos, porque sabe que los hijos tienen en ellos a Cristo, y ese Cristo es el que sana, ese Cristo es el que levanta, ese Cristo es el que restaura, ese Cristo es el que hace la obra que ningún hombre puede hacer por más ungido que esté. Es Cristo el que hace la obra en nosotros, y Dios levanta tu vida en este año y te posiciona. Si tú quieres, porque Dios no nos obliga, si tú quieres te posiciona y te lleva hacia el cumplimiento del propósito para tu vida, de decirte: tú eres mi hijo. Por eso dice: ¿quién me dio a estos hijos? Y Él dice: yo os engendré hoy, vosotros sois mis hijos. Oh, bendito sea el Señor. El Señor te engendró en el momento que llegó a tu vida. Tú fuiste engendrado, ahí entraste a la vida con Cristo. Antes estábamos a la vida sin Cristo, pero aún en la vida sin Cristo, cuando leemos el Salmo 71, dice el salmista de David: me sacaste del vientre de mi madre, me
camino de Dios para su segunda venida. Este es un año de examinarnos profundamente, amada iglesia. Un año de quitar el dedo acusador y de ponerlo hacia nosotros y de decir: Señor, cuán necesitado y cuán necesitada estoy de ti. Cuán necesitado y cuán necesitada estoy de ti. Ponte de pie en esta tarde y dile: Señor, yo quiero ser ese discípulo. Y quiero concluir con Hebreos capítulo 12, versículo 7. Así de pie. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Pero si se deja, vamos a leer desde el 7, dice aquí, desde el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parecer es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y cuando habla de ejercitar, me habla de algo que se hace constantemente, hasta que produce resultado. Cuando nos habla del ejercicio, ¿sabe? Cuando queremos lograr algo, siempre hay una disciplina en un ejercicio. Entonces Dios no nos viene a disciplinar solo por disciplinarnos, sino nos está ejercitando para las cosas para las cuales Él nos corrige, porque Él sabe que tiene tanta esperanza en ti y en mí, aunque a nuestros propios ojos pareciera que no damos nada, pareciera que fuéramos tan indignos, pero Él sabe que a medida que tú sigues soportando la disciplina, estás realizando que eres un hijo y que Él te lleva hacia tu propósito y hacia tu cumplimiento. Cierra tus ojos y allí donde estás, habla con Jesús de la manera